Dicen que el miedo es una sombra sin rostro, pero que habita en todos nosotros. Que no viene de afuera, sino de un rincón oculto dentro del alma. ¿Qué es realmente el miedo? ¿Una reacción del cuerpo? ¿Un truco de la mente? ¿O un mensaje antiguo que aún no hemos aprendido a descifrar? Desde los tiempos más antiguos, el miedo ha sido el guardián del alma. Aquella energía invisible que advierte, que protege, pero también que encadena. Los primeros hombres lo sintieron al mirar el fuego, al escuchar el rugido de las bestias, al contemplar el cielo nocturno lleno de ojos luminosos. En esos momentos comprendieron que no estaban solos. Que había algo más allá de lo visible. Algo que observaba. Algo que respondía. El miedo no es solo un temblor en el pecho, es una puerta. Una grieta en la mente por donde se cuelan las visiones, los presentimientos, las señales. Cada vez que tememos, se abre un canal. Y a través de él, lo desconocido nos toca. Algunos lo llaman intuición. Otros, advertencia. Pero hay quienes aseguran que el miedo es una forma de comunicación, un lenguaje entre lo humano y lo invisible. ¿Te has preguntado por qué el cuerpo reacciona antes que la mente cuando sientes miedo? Un escalofrío sube por tu espalda, tus pupilas se dilatan, la respiración se corta. Es como si algo ancestral despertara dentro de ti, algo que recuerda lo que tu conciencia ha olvidado. Quizá el miedo no sea una debilidad, sino un vestigio de sabiduría primitiva, un eco de supervivencia que viene de tiempos donde los hombres dormían con los ojos abiertos, temiendo al viento que soplaba entre los árboles, creyendo que eran voces de espíritus que los vigilaban. Hay quienes dicen que el miedo es el guardián de los secretos del alma, que solo quien lo enfrenta puede ver la verdad. Porque cuando temes, estás frente a lo desconocido, frente al abismo. Y el abismo, también te mire, el miedo nació con nosotros. Antes de que el hombre aprendiera a hablar, ya temía. Antes de entender la muerte, ya la presentía. Fue la primera emoción, la chispa que encendió la conciencia. Porque solo quien siente miedo sabe que existe. En lo más profundo del cerebro humano, en esa parte ancestral que compartimos con los animales, vive una pequeña estructura llamada amígdala. Allí, el miedo tiene su trono. No necesita palabras ni razones. Solo percibe. Solo reacciona. Un ruido en la noche, un movimiento detrás de la puerta, un cambio en el aire, y la amígdala despierta, enviando señales al cuerpo, inundando la sangre de adrenalina, preparando los músculos para huir o atacar. Pero lo que pocos comprenden, es que esa reacción no pertenece solo al cuerpo. También abre un portal en la mente. Cuando el miedo se activa, la conciencia se vuelve más sensible, más receptiva. Algunos dicen que en ese estado el alma se separa del cuerpo, aunque sea por un instante. Que percibe lo que normalmente no puede. Que en el borde del pánico se abre la visión del otro lado. Por eso los antiguos ritos de oscuridad no eran locura, eran una forma de comunicarse con lo invisible. Porque el miedo, en su forma más pura, no destruye, revela. Cada persona teme algo distinto, porque cada miedo es un espejo del alma. Uno teme la soledad, otro la oscuridad, otro el silencio, pero todos temen verse reflejados. El miedo, en el fondo, no nos encadena, nos muestra lo que no queremos mirar. Hay un instante, justo antes del pánico, donde el alma se separa del cuerpo. No físicamente, sino en vibración. El miedo es una energía tan poderosa que altera la frecuencia de todo lo que somos. El cuerpo tiembla, la mente se acelera, pero el alma se expande.
Cuando temes, percibes más. Escuchas ruidos que otros no oyen, sientes presencias que otros no sienten. No es locura, es sensibilidad extrema. Los antiguos decían que el miedo despierta los sentidos del espíritu. Que al vibrar más rápido, el alma toca planos que usualmente permanecen cerrados. ¿Nunca has sentido una mirada sobre ti cuando estás solo? ¿Una sensación helada que te recorre, aunque no haya viento? Eso no siempre es imaginación. Puede ser el alma percibiendo presencias que existen en otra frecuencia. El miedo no solo te paraliza, te conecta. Te hace recordar que no estás solo, que hay fuerzas observando, acompañando, midiendo tu valor. Muchos chamanes, monjes y ocultistas aprendieron a usar el miedo como llave. Sabían que solo en el umbral del terror se abren las puertas del entendimiento. Por eso lo enfrentaban, lo invocaban, lo domaban. Porque el miedo, cuando se domina, se convierte en poder. Y cuando se huye, se convierte en prisión. Dentro de cada uno de nosotros existen sombras. Fragmentos de recuerdos, traumas, heridas que nunca sanaron. El miedo se alimenta de ellas. No siempre tememos a lo externo, tememos a lo que llevamos dentro. El subconsciente es un laberinto. Allí viven las sombras que adoptan forma en los sueños, en los temores nocturnos, en los pensamientos que evitamos. Cuando algo las despierta, una imagen, un sonido, un olor, emergen con fuerza. El miedo no nace del momento, sino de la memoria. Por eso hay personas que tiemblan sin saber por qué. Porque su mente recuerda lo que su conciencia ha olvidado. El miedo es el guardián de la herida. La mente no olvida, solo entierra. Pero cuando esas sombras salen a la superficie, no lo hacen para destruirte. Lo hacen para liberarse. El miedo te muestra el rostro de tus propios fantasmas. Hay quienes huyen del miedo. Y hay quienes lo cruzan. El miedo, en realidad, es una puerta. La mayoría la ve cerrada, oscura, llena de símbolos que advierten peligro. Pero quienes se atreven a abrirla, descubren algo más. Al otro lado del miedo no hay vacío, hay revelación. Cuando lo atraviesas, comprendes que lo temido no era el monstruo, sino tú mismo. El miedo es un espejo que distorsiona. Refleja tus límites, tus dudas, tus culpas. Solo enfrentándolo puedes ver con claridad. Solo cruzando esa puerta puedes despertar. Los antiguos sabían que quien domina su miedo se convierte en sabio. Porque ya no lo controla la oscuridad, sino la comprensión. El miedo no vive solo en una mente. Vive en todas. Cuando una multitud teme, el aire cambia, vibra distinto. El miedo colectivo tiene poder. Ha detenido guerras, ha provocado milagros, ha destruido civilizaciones enteras. Los pueblos antiguos lo sabían. Por eso usaban el miedo como herramienta. Las leyendas, los castigos divinos, las historias de almas perdidas no eran simples cuentos, eran maneras de mantener el orden a través del temor. Pero el miedo colectivo también despierta lo peor y lo mejor del ser humano. En la oscuridad, todos se reconocen iguales. En el pánico, todos son uno. El miedo compartido es una energía masiva que puede destruir o transformar. Porque cuando todos temen, algo en lo profundo se sincroniza. Y en esa vibración colectiva, a veces, algo responde. El miedo tiene muchas formas, pero solo un origen, el desconocido final. La muerte. Todo temor nace de ella, aunque no lo sepamos. Tememos perder, enfermar, olvidar, quedar solos, pero detrás de cada miedo late la certeza de que todo termina.
Sin embargo, el miedo no es enemigo de la vida. Es su guardián. Sin miedo no habría precaución, no habría respeto por el misterio. El miedo nos recuerda que estamos vivos. Pero hay un momento en que deja de ser maestro y se convierte en carcelero. Ese momento llega cuando dejamos de escucharlo para solo obedecerlo. El miedo debe ser comprendido, no negado. Porque cuando lo comprendes, desaparece. Y cuando desaparece, ves con claridad. El misterio del miedo no está en sus sombras, sino en su propósito, enseñarnos a mirar lo invisible, a reconocer lo divino en lo oscuro. El miedo no vino a destruirte. Vino a revelarte. El miedo deja marcas. No solo en la mente, también en los lugares. Hay sitios donde el aire pesa más, donde el silencio tiene memoria, donde hasta la luz parece contener el aliento. Son lugares que han sido tocados por el miedo humano, impregnados por la energía de quienes temblaron, gritaron o murieron allí. Las casas abandonadas, los hospitales olvidados, los caminos donde alguien desapareció, todos guardan una vibración. Esa vibración no desaparece. Se adhiere a las paredes, al suelo, al tiempo. Y cuando alguien se acerca, esa energía se despierta. Por eso sentimos escalofríos en ciertos sitios. Por eso el corazón late sin razón. El miedo no siempre viene de dentro, a veces nos responde desde el entorno. Los antiguos sabían que el miedo era contagioso, que se podía absorber, igual que un perfume o una enfermedad. Por eso los lugares sagrados se purificaban con fuego, incienso y sonido. Porque el miedo acumulado atrae sombras, y las sombras llaman a otras. Cada emoción humana deja un eco, y el miedo, por su fuerza, deja un eco más profundo que cualquier otra. Cuando entras en un sitio donde alguien sufrió, el alma lo reconoce antes que la mente. Y en ese instante, el miedo se activa. No porque estés en peligro, sino porque estás frente a la memoria del dolor. Mientras dormimos, el alma se libera de los límites del cuerpo. Entra en el mundo de las imágenes, de los símbolos, de las emociones puras. Y allí, el miedo toma forma. Los sueños de persecución, de caída, de oscuridad, no son casualidad. Son mensajes. El inconsciente usa el miedo para mostrar lo que aún no hemos enfrentado despiertos. A veces no soñamos con lo que tememos, soñamos con lo que debemos comprender. En el lenguaje del alma, el miedo onírico es un maestro. Las pesadillas son puertas disfrazadas de monstruos. Por eso los chamanes no huían del sueño, lo buscaban. Entraban en él con propósito, enfrentaban a sus sombras, las nombraban, las vencían. Cuando despiertas sobresaltado, sudando, con el corazón latiendo fuerte, no regresaste solo del sueño, regresaste con una advertencia. Los sueños con miedo revelan lo que el alma sabe pero el ego oculta. Y a veces, muestran algo más, presencias que se comunican a través del miedo, energías que solo pueden manifestarse en ese estado vulnerable donde el cuerpo duerme, pero el espíritu está despierto. El miedo no pertenece solo al presente. A veces es una herencia, una memoria antigua que no nos pertenece del todo. Temores transmitidos de generación en generación, como si la sangre recordara lo que la mente ignora. Hay miedos que no tienen explicación lógica, pero se sienten con una fuerza imposible de negar. Quizá provienen del tiempo, de vidas pasadas, de experiencias que quedaron grabadas en la energía del alma. El miedo también altera el tiempo. Cuando temes, los segundos se estiran, el aire se espesa, el corazón marca un ritmo distinto. El miedo puede hacerte sentir una eternidad en un solo instante. Es la emoción que más distorsiona la percepción del mundo, porque te arranca del presente y te lanza a la incertidumbre. Quizá por eso el miedo es tan poderoso, porque es una grieta en el tiempo.
Un momento en que el pasado y el futuro se cruzan, y todo se detiene. Hay quienes dicen que el miedo tiene forma. Que cuando es demasiado intenso, demasiado prolongado, genera vida propia. Energías creadas por el pensamiento, alimentadas por la emoción, mantenidas por la atención. Algunos las llaman egregores, otros sombras, otros demonios personales. Cuando alguien teme constantemente, crea un ser invisible que lo acompaña. Una proyección de su energía convertida en presencia. Esa entidad se alimenta de más miedo, de más pensamientos oscuros, de la atención constante. Por eso hay personas que sienten algo siguiéndolas, algo que no ven pero que saben que está allí. No es siempre una maldición ni un espíritu externo, a veces es el reflejo materializado de su propio temor. El miedo puede crear. Así como el amor da vida, el miedo da forma a la sombra. Y si esa sombra crece demasiado, termina mirando a su creador con hambre. Cada emoción deja una huella vibratoria en el universo. El miedo, por su intensidad, deja las más profundas. Dicen los sabios que el cosmos recuerda cada grito, cada temblor, cada lágrima. Que esas vibraciones viajan y se adhieren al tejido invisible del tiempo, formando una red de ecos que se comunican entre sí. A veces, cuando sentimos miedo sin causa, estamos resonando con memorias antiguas, con vibraciones que aún flotan en el aire. No es nuestro miedo, es el miedo del mundo, del pasado, del lugar. El universo tiene memoria, y el miedo es su tinta más indeleble. Quizá por eso las almas viejas sienten tanto. Porque recuerdan lo que el mundo ha olvidado. El miedo es también el idioma de esa memoria. Un susurro que nos conecta con lo que alguna vez fuimos, con lo que aún teme dentro del todo. Todo miedo tiene un propósito. Nada en la naturaleza es inútil, ni siquiera aquello que duele. El miedo nos enseña humildad, nos devuelve al presente, nos recuerda que somos frágiles, que dependemos de algo mayor. Hazlo sin huir, el miedo cambia de rostro. Ya no es enemigo, es guía. Ya no encadena, ilumina. Los maestros espirituales de Oriente decían que el miedo es el guardián de la puerta hacia la sabiduría. Que solo quien lo atraviesa puede acceder a la comprensión total del ser. Porque al hacerlo, se deshace la ilusión de control, y el alma se entrega al flujo de la existencia. El miedo, en su forma más pura, es la última lección del alma antes de despertar. Quien logra mirarlo sin temblar, deja de pertenecer al reino de las sombras. Y en ese silencio final, el miedo se disuelve. No porque haya sido vencido, sino porque fue comprendido.